¿Te has dado cuenta de que casi todos hablan de invertir para ganar más, pero pocos te enseñan a proteger lo que ya tienes? Hoy veremos por qué el objetivo real de diversificar no es maximizar ganancias, sino reducir los altibajos y proteger tu capital. Pero cuidado, muchos inversores creen que están haciendo lo correcto y en realidad están cometiendo errores ocultos que pueden costarles caro, como la llamada falsa diversificación. Vamos a hablar de esos errores silenciosos que pueden sabotear tu portafolio y de cómo tus emociones influyen más de lo que imaginas en tus resultados. Y al final, conoceremos una perspectiva crítica sobre la diversificación para tener el panorama completo y decidir con claridad cómo construir tu propio equilibrio financiero. Diversificar. Una palabra que suena compleja, pero en realidad encierra una idea muy simple. No apostar todo a una sola carta. En vez de poner tu dinero en un único lugar, lo repartes entre diferentes tipos de inversiones para protegerte. Imagina que tienes varias fuentes de ingreso y una de ellas deja de funcionar. Las demás siguen sosteniéndote. Eso mismo pasa con tu dinero. Si una inversión falla, las otras pueden mantenerte a flote. Piensa en la analogía clásica. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Si una canasta se cae, no pierdes todo. En finanzas, si una inversión va mal, las otras pueden compensar la caída. Y ese es el verdadero objetivo de la diversificación. No maximizar las ganancias a toda costa, sino reducir los altibajos y proteger tu capital. Buscar un crecimiento más estable, con menos sobresaltos y más tranquilidad a largo plazo. La diversificación no es magia, aunque a veces lo parezca. Funciona gracias a un principio matemático llamado correlación. La correlación mide cómo se mueven dos inversiones entre sí. Si siempre suben o bajan juntas, su correlación es alta, y eso no te protege demasiado. Lo ideal es combinar activos que no se muevan igual. Cuando uno baja, el otro puede mantenerse o incluso subir. Por eso, lo que realmente busca son activos con correlación baja o negativa, es decir, que no sigan el mismo patrón. Un ejemplo clásico es el de las acciones y los bonos. En muchas crisis económicas, cuando las acciones caen por el pánico, los bonos gubernamentales tienden a subir, porque los inversionistas buscan refugio y tener ambos suaviza el golpe. Así, la correlación se convierte en el pegamento invisible que hace que la diversificación funcione. Existen diferentes formas de diversificar, como capas que se superponen. La más importante es la diversificación por clase de activo. Es la base de cualquier portafolio equilibrado. En ella encontramos renta variable, como acciones y ETFs, que te convierten en socio de empresas. Renta fija, es decir, bonos que funcionan como préstamos a gobiernos o compañías. Bienes raíces, ya sea a través de propiedades o instrumentos como fibras, también conocidas como REITs o SOCIMI, según el país. Materias primas como oro, plata o petróleo. Y efectivo, que sirve como reserva para oportunidades o emergencias. Pero también existe la subdiversificación, que es diversificar dentro de una misma clase de activo. Por ejemplo, puedes hacerlo de forma geográfica, invirtiendo en distintos países, Estados Unidos, Europa, México o mercados emergentes. También por sector, repartiendo entre tecnología, salud, consumo básico, energía o finanzas.
y por tamaño de empresa, combinando compañías grandes, medianas y pequeñas, lo que en el mundo financiero se conoce como large, mid y small caps. En palabras simples, las grandes suelen ser más estables, las medianas están en crecimiento y las pequeñas, aunque más volátiles, tienen potencial de expansión. Puedes acceder a todas ellas fácilmente a través de ETFs que reúnen empresas de distintos tamaños. Cada capa agrega una barrera extra de protección frente a la incertidumbre del mercado. Aunque la diversificación es una de las estrategias más recomendadas, muchos la aplican mal. El primer error es la falsa diversificación. Creer que estás protegido porque tienes 20 acciones distintas, pero todas pertenecen al mismo sector o al mismo país. Eso no es diversificar, es concentrarse con ilusión de variedad. El segundo error es la sobrediversificación, también llamada diversification. Sucede cuando tienes tantos activos distintos que tu rendimiento se diluye y tu portafolio se vuelve difícil de manejar. Terminas obteniendo lo mismo que el mercado, pero con más esfuerzo. Además, hay que entender sus límites. La diversificación no garantiza ganancias ni elimina el riesgo por completo. En crisis globales severas como la de 2008, casi todos los activos cayeron al mismo tiempo. Diversificar reduce el golpe, sí, pero no puede evitarlo. Y un error frecuente es no rebalancear. Con el tiempo, los activos que más suben pesan más y los que bajan pesan menos. Rebalancear significa vender un poco de lo que creció y comprar de lo que se rezagó. Hacerlo 1 o 2 veces al año mantiene tu nivel de riesgo bajo control. Hasta aquí, todo parece fácil. Pero el verdadero desafío no está en las matemáticas, sino en nuestra mente. El miedo a quedarse fuera, o FOMO, nos hace abandonar la estrategia cuando un activo de moda sube sin parar. Vemos a todos ganar dinero y sentimos la urgencia de entrar justo cuando el precio ya está inflado. Luego aparece el exceso de confianza. Pensamos que podemos predecir la próxima acción ganadora y concentramos nuestro dinero en unas pocas apuestas creyendo que esta vez será diferente. También está el sesgo de familiaridad. Invertir solo en lo que conocemos. Empresas locales, industrias donde trabajamos, nombres que nos resultan cómodos. Eso da sensación de seguridad, pero limita el crecimiento. El sesgo de disponibilidad nos empuja a decidir con base en lo más reciente o lo más llamativo. Si una empresa sale en todas las noticias, sobreestimamos su potencial. Y finalmente, la aversión a la pérdida. Perder duele más que ganar alegra. Por eso muchos mantienen inversiones malas con la esperanza de que se recuperen. O se refugian en opciones tan seguras que ni siquiera vencen la inflación. Al final, diversificar no es solo una estrategia financiera, es una disciplina emocional, un ejercicio de humildad y paciencia para aceptar que no podemos preverlo todo, pero sí podemos prepararnos mejor. Veamos cómo se aplica todo esto en la práctica. Lo que verás a continuación son ejemplos clásicos de portafolios diversificados diseñados únicamente como una guía de referencia. No son fórmulas rígidas ni recetas universales. Cada persona debe definir su propio equilibrio entre riesgo y seguridad según su edad, sus metas y su tolerancia emocional ante la volatilidad. Estos 3 modelos te ayudarán a entender cómo cambia la composición de un portafolio dependiendo del perfil de cada inversionista.
El perfil conservador busca preservar el capital, incluso sacrificando crecimiento. Suele ser ideal para personas cercanas al retiro o con baja tolerancia al riesgo. Un portafolio típico podría tener 60% en bonos, 20% en acciones o ETFs y 20% en efectivo o activos alternativos. El perfil moderado busca equilibrio entre crecimiento y seguridad. Es el más común entre quienes invierten a largo plazo. En este caso, el portafolio podría ser 60% en acciones o ETFs, 30% en bonos y 10% en inversiones alternativas. Y el perfil agresivo apunta a maximizar el crecimiento a largo plazo, asumiendo una volatilidad mucho mayor. Es típico de los inversionistas jóvenes, con horizonte largo y alta tolerancia al riesgo. Su portafolio podría tener 85% en acciones o ETFs, 10% en bonos y 5% en alternativos. Cada perfil es un equilibrio entre riesgo y tranquilidad. No se trata de cuál es mejor, sino de cuál se ajusta a ti. Aunque la diversificación es la estrategia más usada, algunos inversores legendarios la cuestionan. Warren Buffett, por ejemplo, ha dicho que la diversificación es una protección contra la ignorancia. No lo dice con desprecio, sino como advertencia. Si no tienes el tiempo o el conocimiento para analizar cada inversión a fondo, entonces sí, diversifica. Pero su filosofía es distinta. Sostiene que si encuentras unas pocas empresas verdaderamente excepcionales, diluirlas con otras 50 ideas promedio solo reduce tus ganancias. Prefieren concentrarse en las oportunidades que conocen profundamente. Eso sí, esta estrategia requiere experiencia, disciplina y tolerancia al riesgo. Puede generar resultados extraordinarios o pérdidas devastadoras. Por eso, entender esta visión no es para imitarla, sino para ponerla en perspectiva. La diversificación sigue siendo la herramienta más poderosa para la gran mayoría de las personas, aquellas que buscan crecer, proteger y permanecer en el juego a largo plazo. Entonces, ¿diversificar o no? Depende de ti, de tu experiencia, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Para la mayoría de los inversionistas, principiantes e intermedios, la diversificación no es solo una estrategia, es la base del éxito financiero a largo plazo. Te permite crecer de forma constante, protegerte de los errores costosos y dormir tranquilo sabiendo que tu futuro no depende de una sola apuesta. En cambio, la concentración es el terreno de los expertos. Solo quienes tienen conocimiento profundo, décadas de experiencia y una fortaleza emocional excepcional pueden asumirla. Diversificar no es un acto de miedo, es una decisión inteligente, porque en las finanzas, como en la vida, no gana quien corre más rápido, sino quien puede resistir más tiempo. Gracias por ver tu guía de inversión. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima entrega. Regálanos un like si esta información te aportó valor y comparte este video con un amigo o familiar que creas que puede beneficiarse. Porque el futuro no es algo que llega, es algo que se construye. Y este, sin duda, es el momento de empezar.